Buen día. Nosotros le venimos a hablar sobre el Código Civil de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro tema a tratar es la muerte presunta. Los integrantes de este grupo son el señor Eduardo Sánchez, el señor Luis Alfredo Bendaño, la señorita Rosemaris Díaz y el señor Jesús Rodríguez. Mi tema a tratar es presunción de muerte y sus efectos. La presunción de muerte, como todos conocemos, la presunción de muerte significa que se presume que una persona haya fallecido o esté muerta. Sus efectos son en el artículo 435, enfoca de que los herederos pueden reclamar por parte de una ausencia el patrimonio de cada uno de ellos apenas el juez establezca que la persona haya fallecido. En la parte conyugal, también la persona que esté casada, en dicho tema que la persona se presume que está fallecida, puede heredar los patrimonios de dicho cónyuge. En los efectos de presunción de muerte, la ley no tiene retroactividad, eso aparece en el artículo 3 del Código Civil. Entonces, cuando una persona se casa con otra, se presume que la persona haya fallecido, automáticamente cuando la persona reaparece de su existencia, se valida nada más el matrimonio actual con la persona que se presume que ha fallecido. Cesación de los efectos de presunción de muerte. Para que finalicen estos efectos debe aparecer la persona declarada ausente. Ahora, esa persona pues solicita a los herederos sus bienes, sencilla y llanamente. ¿Qué ocurre? Varios casos. Uno, la persona solicita todos los bienes al heredero, si los tiene, ¿ok? Se devuelven los bienes, chévere. Ahora, si la persona que el heredero ha vendido o regalado algún bien, pues ya vendría siendo de otra manera. Si vendió el bien, ¿verdad?, solicita el dinero que obtuvo por la venta. Si la persona que compró no ha su totalidad, es decir, la totalidad del bien, está en el deber de solicitarle a la persona que compró lo que resta por cancelar la compra del bien. Ahora, si el heredero regaló el bien, o sea, lo dio de forma gratuita, no hay que discutir, simplemente pues no que se da por perdido, sino que no le solicita ni al heredero ni a la persona que obtuvo el bien de manera gratuita por parte del heredero. Que estos efectos que nacen al cesar dichos efectos de presunción de muerte también incluye en beneficio de la persona del heredero. ¿Por qué? Porque si hace durante el tiempo que mantiene la herencia, hace una inversión para mejorar el bien, puede el heredero, solicitar al ausente que le reembolse o le cancele el dinero o lo que invirtió para mejorar ese bien. Si lo que gastó fue para el mantenimiento de ese bien, la ley o el código no establece que debe ser devuelto. Cabe destacar que si llegan a algún acuerdo, pues ya sería otro tema. Aparte de ello, pues debe tomar en cuenta que el ausente, la persona que estaba ausente, recibe el bien o los bienes en el estado en que se encuentre, ¿ok? Ahora, todo esto es basado en el artículo 436 del Código Civil. En el 437, cuando en caso contrario de la aparición del ausente, se decreta o se declara que la persona falleció legalmente o se comprueba ello, las personas que están mencionadas como herederos, ¿verdad?, solicitan ante las autoridades competentes sus bienes o todo lo que tenía la persona que fue declarada fallecida. Pero si hay alguna persona que no ha solicitado el bien o alguno de los bienes de la persona que falleció, tiene potestad, después de haber sido declarada fallecida, de solicitar esa herencia. Presunción de muerte por efectos de accidente. En el artículo 438 del Código Civil venezolano establece que una persona se puede declarar presunta muerte por catástrofe
algún siniestro, algún terremoto, algo que sobrevenga de la naturaleza. Ejemplo, tenemos un caso en el año 1999, acá en Venezuela, en el estado Vargas, donde sucedió una tragedia que duró prácticamente toda una noche lloviendo, cuando arrastró un poco de casas, familias, niños, hombres, mujeres, entre otros. Sucede ahí está la presunta muerte o la presunta desaparición de dicha persona. Ahí sucedieron dos casos, dos efectos: la presunción de muerte desaparecido en físico y la presunción de muerte no física. Es allí donde claramente ese ejemplo, que muchos de nosotros los venezolanos lo vivimos por medio de noticias, televisión, y aparte de eso, muchas familias les tocó realizar el proceso correspondiente que establece el Código Civil venezolano, que es la presunción de muerte y sus efectos en lo jurídico, ya que desde allí se parte las partes interesadas, donde tienen que hacer dicha publicación por un periodo de 3 meses. Progresivamente, una vez que se cumple ese paso, se pasa al siguiente paso, que son los 3 años, y de allí ya lo determina un juez de primera instancia de la jurisdicción que le compete en la jurisdicción correspondiente como tal, pues, para seguir agilizando todo ese proceso legal correspondiente a las partes afectadas. En el estudio de la ausencia, cabe destacar se trata de la suerte de los derechos eventuales de la ausencia en su existencia. Hay unos principios fundamentales en los cuales se admitirá la reclamación de los derechos de la persona por su existencia, así como lo estipula el artículo 441 del Código Civil, en la cual de la ausencia del individuo, nadie puede reclamar ese derecho porque es inmune. Solamente lo puede reclamar el representante, en dado caso sus padres, si en la cual no está casado, o lo puede reclamar el cónyuge si en ese caso está casado, bien sea por cualquier ausencia. Bien, y ya para finalizar, después de haber hecho este recorrido a través de nuestro Código Civil y a través del tema que nos concierne a nosotros presentar delante de ustedes con relación a la muerte presunta, y a través del estudio y el análisis que hemos hecho de los artículos relacionados con este tema, que comprenden desde el 418 hasta el 444, pues cabe destacar, ya para finalizar el trabajo, de que la muerte presunta o la existencia de la vida siempre ha sido una incertidumbre que ha ameritado estudios. Los derechos involucrados en todo este tema, que el ordenamiento jurídico como tal viene a establecer el orden y a mitigar los efectos que por ausencia de una persona puedan resultar como beneficio hacia el grupo de familiares que han declarado la ausencia de una persona en particular. A tal efecto, pues, ya después de haber analizado la presunción de la muerte y sus efectos, la cesación de los efectos de la presunción de la presunción de la muerte por efectos de accidente, que también es un tema muy interesante, y la ausencia de los derechos eventuales del ausente, pues cabe comentar que el régimen especial que establece esta parte del Código Civil, que nos enseña y nos ubica en el contexto de lo que es la realidad en un caso que debamos analizar cuando nos encontremos con la ausencia de alguien y donde no se haya podido demostrar su muerte aún, pues es objeto de estudio
En Venezuela, en el caso particular, no son muy comunes estos casos de estudios jurídicos, pero sí son muy comunes este tipo de acontecimientos. Lo que pasa es que no resaltan de la manera evidente como tienen que hacerse. Este es un caso bastante especial porque los efectos ocasionados por la ausencia de alguien, llámese por la no presencia o por la ausencia definitiva hasta que no se declare su muerte ya verdaderamente establecida, nos va a llevar a conclusiones y a efectos jurídicos muy concretos en cada caso, donde aprenderemos a tratar con la realidad en nuestro país, con la realidad en nuestra carrera que estamos desarrollando, porque tendremos la oportunidad de enfrentar situaciones en nuestra vida real donde este estudio que hemos hecho y que hemos compartido con ustedes nos ayuda a obtener los conocimientos que necesitamos para nuestro futuro y nuestra carrera que vamos a desarrollar en este periodo de tiempo.